Y viene aquí ya todo en su material. Muchas gracias, madre. Y luego viene en la clasificación de defensas, página 1, 2, 3, 4. En la 6 empieza. No tiene número de página. Ustedes pueden ir marcando ahí la negación, tiene un puntito. Está la negación, el retraimiento social, el acting out, márquenlo inclusive ahí con su plumita de color diferente. El acting out, la escisión, la proyección, la regresión. ¿Sí vamos bien? ¿Me van acompañando ahí? La regresión, la formación reactiva, la compensación, la racionalización, la intelectualización, el aislamiento, el desplazamiento, la represión. Me siento como lotería, ¿no? Estoy cantando la lotería. De hecho, les voy a compartir la lotería de los mecanismos de defensa. Los comparto. La omnipotencia, la idealización primitiva, la vuelta contra sí mismo, la fantasía esquizoide, el pensamiento mágico, la supresión, la anticipación, el humorismo. ¿Ya vimos todos los mecanismos de defensa? Sí. De hecho, en la página 6, donde empezamos a leer un poquito, dice, existen muchas clasificaciones de los mecanismos de defensa, especialmente los manuales de psicología general. Nosotros hemos seguido la que propone Amadeo Cencini en el libro de Psicología y Formación. De hecho, también les invitaría a que se consiguieran ese libro de Psicología y Formación, así se llama. Lo escribe Amadeo Cencini, es de editorial Paulinas, y la verdad es que cuesta como 120. ¿Sí, aquí está aquí abajo, hasta abajo la bibliografía. Sí, tiene, la versión económica cuesta menos de 200 pesos. Así se llama el libro, Psicología y Formación, de Amadeo Cencini. ¿Mande? ¿Cómo? Ah, sí, sí, por favor. Que tiene como base toda la antropología. Es correcto, y tiene como base el enfoque antropológico cristiano. De repente está un poco difícil de entender y se siente como un poco escueto, porque es la traducción del italiano al español. Entonces no siempre la traducción es como lo más fiel, pero si alguna de ustedes lee en italiano, lo consiguen en italiano también, ¿sale? De hecho, Alessandro Manetti tiene muchos libros sobre discernimiento y acompañamiento y también tiene base sociológica cristiana. Ok, ahorita vamos a ir con esto, pero es importante que conozcan los nombres, ¿sale? ¿Por qué? Porque resulta, o volviendo acá, esto ya lo platicamos, la identidad del yo, el juicio de realidad. Hablábamos de la diferenciación entre el yo y el no yo, ¿se acuerdan? Luego, diferenciar el origen de los estímulos, ya sea intrapsíquicos o extrapsíquicos. ¿Qué significa esto? Que un juicio de realidad nos está diciendo que mi corazón está latiendo. Entonces yo sé que mi corazón late. El estímulo de mi respuesta y el origen de mis estímulos está dentro de mí. Pero también puede haber personas que pierden el sentido de realidad y entonces el estímulo es externo y no lo vemos si no existe. Entonces huele aquí a azufre. Seguramente aquí está el demonio junto a mí. ¿Me explico? Entonces la percepción de mi estímulo no lo clarifico. Aquí afuera de mí huele a... Yo sé que huelo a... Yo sé que es mi olor. Pero no es azufre, no se preocupen. Pero en la falta del principio de realidad, alguien podrá creer que el estímulo es externo y entonces le damos simbolismo. ¿Sale? Entonces, la verdad es que yo huelo a rosas. Ok, mantener criterios de realidad socialmente aceptados, que es justo lo que acabamos de hacer. Es decir,
cuando yo les bromeo y les digo no vuelo a azufre o vuelo a rosa, socialmente aceptado, comprenden este principio de realidad. Y también el juicio de realidad está mantenido en las estructuras neuróticas y en las límites, no así en las psicóticas, por lo que es un criterio diferenciador entre estructuras psíquicas y las límites. Aquí, por ejemplo, una estructura psicótica que no tiene principio de realidad, el narcisista negativo, él puede crear toda su realidad y puede crear todo su imperio. Entonces genera todo para poderlo hacer. Pero qué difícil se vuelve esto, o es más complejo en la sociedad enferma en la que nosotros estamos, porque se ha desdibujado eso de la realidad. Sí. Entonces, si está viviendo un trastorno en su juicio de la realidad y está viviendo una cosa que no es, está bien, él lo está viviendo, déjalo, no te metas, es su realidad, es lo que está viviendo, es lo que está haciendo, y cuando en realidad pues no es así y está en este problema, entonces se vuelve, o así yo lo pienso, más complejo todavía el poder pues establecer estos criterios de realidad y decir, no, es que no está bien, es que esto no es normal, porque ahora la normalidad es de que cada quien viva como se le dé su gana, sí. y está bien, y ya. Sí. Entonces, sí, cada vez es más complejo, lo hablábamos un poquito. Hablemos de la violencia intrafamiliar. Es normal que en el pueblo todos los hombres tomen alcohol y que le peguen a las mujeres. Es normal, ¿no? Y cuando tenemos las entrevistas y acompañamos a las chicas y les decimos, no es normal dormir todas las noches con angustia, con la puerta cerrada bajo candado en tu casa, por el temor a que tu hermano entre a tocarte o a acosarte sexualmente. Eso no es normal. Cuando tú le planteas a la chica o al chico que eso no es normal, el otro aparece como el de, es que yo pensé que era normal, ¿no? Muchas víctimas de abuso sexual en los contextos familiares, ¿qué hacía el papá o qué hace el papá? En una ocasión, un caso, el papá bañaba a los niños, a las niñas desde que estaban chiquitas, 12, 13, 14 años, y mientras las bañaba, las tocaba e introducía sus dedos a la vulva, a la vagina. El discurso siempre fue: esto es normal, esto que tú sientes es normal, es una experiencia normal, todos los papás lo hacen con todas las niñas. Y entonces la niña crece en lo normal. Cuando llega a la secundaria y se habla sobre sexualidad, sobre afectividad, no es normal que tu papá te bañe. Y es cuando se da cuenta que ha sido abusada sexualmente, porque esto no es normal. Pero antes de ese acontecimiento era normal. Sí, es cada vez mucho más complejo. Cada vez es mucho más complejo como ir clarificando qué es normal, de qué no es normal. A veces, inclusive nosotros en psicología, no hablamos de normal. A mí ahora me gusta mucho utilizar este término de qué te lleva al desarrollo y qué te lleva al detrimento. Cuando utilizamos desarrollo, nos aproximamos más a lo trascendente. Cuando nos hablamos de lo que te lleva al detrimento, te lleva a lo que no es el sueño de Dios. Es decir, esto cómo te hace sentir, por eso es fundamental la educación de las emociones y los sentimientos. Enojo, alegría, tristeza. ¿Por qué? Porque cuando acompañamos a esa niña, ella sabía y sentía que lo que pasaba no era bueno, porque ella sentía dolor, porque sentía miedo, porque sentía tristeza, porque además se le agravaba el elemento de no puedes decir esto a nadie. ¿Me explico? Entonces, ¿a dónde me está llevando? Al detrimento, al no crecimiento, al estancamiento. ¿Qué te lleva al desarrollo? A sacar lo mejor de ti. Entonces, por eso aquí también es donde nosotros alcanzamos a ver que es cierto que los chicos nos llegan con esta realidad, pero no significa que no tengan vocación, ni tampoco significa que como tiene, a lo mejor, si nos llega a eso que hablábamos, en la parte normal y neurótica, no significa que no pueda convertirse. ¿Se puede convertir? Sí, claro.
Pero volvemos a lo mismo, ¿qué medios pedagógicos pones tú como formador o como formadora? Es muy común en las etapas iniciales que cuando el chico reconoce el llamado de Dios o la chica, aparezca este sentimiento de miedo y de angustia y decir, ¿será que el Señor me llama? No, no creo. Y luego viene el reflejo en la casa, tú, cura, pero sí, mira cómo eres desordenado, eres sucio, te gustan las muchachas, andas con un libro, tú, cura, no. Entonces viene el concepto externo de mi reforzamiento interno. Por eso volvemos a lo fundamental, la permanencia en una casa de formación no es igual a perseverancia. Pero si el chico va perseverando en indicadores pequeños, metas, por eso el proyecto personal es fundamental. En la medida en que el chico se aproxima a una meta chiquita, porque es parte de lo que ahora ya hay que proponer, no podemos proponer porque los chicos no sueñan en grande. Pues con que sueñen con chiquito y que logren el chiquito, y luego vuelvan a soñar y que vuelvan a lograr ese sueño. Bien, aquí, este es el segundo elemento. El tercer elemento es el predominio de mecanismos de defensa primitivos y o avanzados. Podemos hablar de dos primitivos. Uno es la negación. Vamos a leer en su página ahí qué dice la negación. La negación es el rechazo total de la realidad bajo la forma de para mí no existe. En un primer momento puede tener un sentido adaptativo, funcionando como un mecanismo de control, pero cuando se prolonga en el tiempo, volvemos otra vez, factor tiempo, se vuelve más problemática. La negación puede realizarse en torno a elementos centrales de la propia identidad, la identidad social, la propia sexualidad o los propios sentimientos. Este es el primer mecanismo, el mecanismo primitivo, la negación, y el segundo elemento, el segundo mecanismo primitivo, que son de los más peligrosos, es la decisión. Estoy en la página número 6. Gracias. Perdón, pero veo que no trae los números. Es una disculpa, 6. En la misma 6 de abajo dice la decisión. La personalidad se extiende en dos momentos alternativos. Decisión es igual a división. Se activan estados ya contradictorios y mantenidos separados, como incomunicados uno del otro. Se da en el nivel afectivo, es decir, hay una decisión de afectos, divido los afectos. Cuando estoy en un extremo puedo recordar el otro, sin embargo no logro integrar ambos extremos emotivamente. Falta una visión unitaria del yo y prefiero aceptar una visión dividida del yo, porque resulta menos costoso que aceptar las ambivalencias. La decisión, un ejemplo inclusive que viene aquí, es este sacerdote que está dividido cuando da la Eucaristía y después se apura porque tiene que ir a dar el gasto a la esposa que tiene hijos. Entonces hay una división interna, ¿sale? Entre lo que siento cuando estoy celebrando la Eucaristía y lo que siento cuando estoy con la esposa. ¿Ok? ¿Sí va más o menos? Igual la hermana religiosa que tiene al novio, también podemos encontrarnos eso, que está apurada para hacer la oración y la adoración al Santísimo porque le tocó a ella, pero está como muy atenta a ver a qué horas llega el mensaje del chico que se llama Jesús, pero que en realidad es el que canta en el coro, ¿no? Entonces, claro que está dividida. Esos son todos los demás ya son avanzados. En la práctica clínica se aprecia que los mecanismos de defensa se utilizan en constelaciones o conjuntos. Lo van a ver ahorita ustedes. La constelación neurótica o los mecanismos avanzados se centran en la represión, además de ir acompañado de la proyección, intelectualización, racionalización, negación y formación reactiva. La segunda constelación la constituyen los primitivos, los que se centran en la decisión. Junto con esta aparece la identificación proyectiva, idealización primitiva, omnipotencia, control omnipotente, devaluación y negación primitiva. Para estos fines los dividimos
entre los que me van a ayudar a crecer, lo van a ubicar, lo veremos en un momento más, y los que no me llevan a crecer. Este criterio sirve para diferenciar las estructuras neuróticas de las límites y de las psicóticas, ya que los mecanismos primitivos son típicos en estas últimas organizaciones. De hecho, vamos a verlo ahora aquí. En la segunda hoja vemos criterio, la estructura de la personalidad. Aquí está dividido. Aquí ya es donde las vemos como 5. El normal, el neurótico, el límite alto y el límite bajo y el psicótico. Si nos damos cuenta, el psicótico no tiene identidad del yo, tampoco tiene juicio de realidad y sus trastornos de personalidad son, sus defensas son primitivas. Aquí me tocó acompañar el proceso terapéutico de la familia. Cuando me llaman porque el hijo mayor se suicidó. Me toca acompañar a la mamá, al papá y a los hijos, a las 2 hijas. Cuando empezamos a revisar un poco de la historia del chico, porque no comprendían por qué se había suicidado, pues resulta que el chico de entrada tenía ya una historia. Desde que era niño le habían diagnosticado trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Al no ser atendida, cuidada y aceptada por la mamá, no dieron medicamentos, no dieron terapia. Era un chico que era mal portado, era grosero, era altanero, tenía estas conductas negativas y desafiantes. Gradualmente empezó a desarrollar un trastorno de ansiedad que lo fue cubriendo con el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Además, un sistema en el cual era ambiguo. La mamá y el papá eran exigentes, violentos y los regañaban, pero eran ambiguos porque la mamá era la protectora, entonces lo regañaba, lo violentaba, pero lo protegía, y el papá lo regañaba, lo amenazaba, lo castigaba, pero todo le solucionaba, al grado de que en alguna ocasión el chico en las borracheras, en los consumos de drogas, invitaba, por ejemplo, a todos los compañeros de la escuela a las cantinas, y en la madrugada decía, pues no traigo dinero para pagar, y le hablaba al papá en la madrugada para que fuera a pagar las cuentas de las borracheras y de la cantina. ¿Qué hace el papá? Pues que se levantaba en la madrugada a pagar las borracheras y las cantinas. Por supuesto que en el transcurso de los días no le hablaba, lo rechazaba, lo alejaba y no lo trataba, o sea, no lo bajaba de tonto, bueno, para nada, holgazán, etc. El chico vivió todo el tiempo con el conflicto. El chico tenía las actividades cognitivas o las áreas cognitivas desarrolladas, era inteligente, era manipulador y era seductor, no era feo, entonces tenía muchas novias, tenía galanas, y fue pasando. Su familia es de nivel económico alto, por lo tanto tenía dinero para pagar escuelas costosas, en las cuales también había alcohol, droga, etc. Se fue a vivir a Cancún, terminó la carrera pero no se tituló. En Cancún, pues el contexto de fiesta, dinero, parranda, también consiguió un puesto porque también podía, como era seductor y además venía de nivel socioeconómico alto, pues se juntaba con los que tenían. Pero empieza a tener quiebres psicóticos de bipolaridad, entonces, donde tenía muchos elementos de mucha energía, de mucho crecimiento, pero alternaba con los de depresión. No podía establecer, no se casó con nadie, tenía novias que duraba tiempo con ellos, pero que su conflicto entre alcohol, agresión, inestabilidad emocional, pues lo dejaba. Entró a la edad intermedia, crisis de edad intermedia. Lo despiden de un puesto alto porque, claro, pues no llegaba, a veces se entregaba. Terminó con la novia, se vuelve a México y ahí es donde ubicamos que comenzó el quiebre psicótico. Regresando a casa, entra en depresión, empieza a llenarse de información sobre santería y sobre masonería. Empieza a tener alucinaciones, se empieza a sentir perseguido, tenía ideas obsesivas, salta en todo este plano porque traía una dinámica más límite aquí. Empieza a enfermarse, trae una situación en la cual ya los papás empezaban a sentirlo y a verlo raro, le decían que lo querían llevar al psiquiatra, dijo que no. Empezó a tener más alucinaciones porque él decía que lo perseguían.
que la mafia, el poder y principalmente los de las logias lo estaban persiguiendo. Si es logia, ¿no? Los masones lo perseguían. Se compró cartas, cosas así que manejan los de... Sí, todo este tipo de cosas se empezó a comprarlas. Tuvo un quiebre psicótico como 2 meses, un mes antes de que falleciera, y en su quiebre psicótico literalmente se perdió y lo encontraron, no llegó a casa, no encontraba trabajo, había una frustración económica, profesional, afectiva muy grande. Estaba buscando trabajo, metió el coche de Uber, entonces trabajaba a veces, no trabajaba, en una de esas no llegó, el coche lo encontraron abandonado y lo encontraron a él en la carretera hacia Guanajuato. Caminó todo desde Tlalnepantla hasta Guanajuato por la autopista. Caminó, lo encontraron perdido, traía en la cartera la dirección, pero ni siquiera los paramédicos lo quisieron llevar a casa porque no coordinaba, no sabía dónde estaba. El hombre lo reconocieron por la credencial de lector que traía, mugroso, apestoso, sin zapatos. Le había robado los zapatos, traía nada más, antes no le robaron la credencial de lector. Lo regresaron a casa, el chico medianamente se ubicó, estuvo bien, y en una mañana se ahorcó de la habitación, en su habitación se ahorcó. Los papás no comprendían qué había pasado. Claro, para los papás era muy fuerte. Conociendo a los papás, el papá traía toda la estructura del qué dirán, porque además nivel socioeconómico alto. Además el señor tiene una agencia de abogados, entonces pues el qué dirán. Se manejó con secreto y con sigilo el suicidio. Fue una muerte repentina por paro. O sea, hay muchos secretos dentro de la familia. Por supuesto que todo esto, esta es la historia. Me tocó acompañar a hacer la recapitulación para que ellos pudieran comprender. El chico gradualmente había tenido diferentes trastornos que eran de aprendizaje y de conducta, nada más. Pero si se mezcló alcohol, droga y periodos de rehabilitación, pues entonces eso generó que las condiciones neurológicas empezaran a caminar mal y luego entonces empezó a generar estas alucinaciones hasta que tuvo justo el quiebre psicótico. Se empata con edad intermedia, el chico se suicidó a los 42 años. Entonces, un chico muy joven, que pudiéramos decir un joven con tanto futuro, pero traía una historia de muchos huecos por aquí. Entonces, una estructura psicótica no tiene identidad, no tiene juicio de realidad y sus mecanismos son primitivos. No quiso aceptar, no hablaba ya en voz alta. El límite bajo no tiene identidad del yo definido. El juicio de realidad está mantenido pero con alteraciones. Oye cosas, ve cosas, siente cosas. Y sus mecanismos defensivos son primitivos. Volvemos a los que hablamos en la lista anterior. ¿Son los conocidos como borderline? Es correcto. Los bordes, las estructuras border están aquí. Todo el border. Hoy nos encontramos muchos chicos que tienen estructura border. Por ejemplo, los chicos que tienen anorexia y bulimia tienen mucha tendencia. Cutting, conductas autoagresivas. Estas chicas, estos chicos que de repente no se dan cuenta que están mandando los packs, las fotografías desnudas, todo esto están en esta estructura. Los emo, las estructuras que amemos la depresión, el llanto, la tristeza, la soledad y el aislamiento, ahí también. Estas tendencias o estas culturas o estas tribus urbanas que últimamente se animan mucho más, están generando estructuras borders. ¿Sí? ¿Qué significa eso de border? Border, así se le llama, border, es el bordo del límite bajo, es frontera, están siempre en la frontera. Imagínense que la salud está aquí y la enfermedad está acá, el psicótico. El border está caminando por esta línea del medio, por eso a veces lo podemos, ¿qué puede ayudarles a que se vayan a la parte del neurótico? Verdaderamente sanar la relación con papá, sanar la relación con mamá. Esa es la clave. Que aprendan y que reconozcan la experiencia de amar a otro y de dejarse amar por otro. De verdad,
que es real, y terapéuticamente lo digo, el amor cura. Solamente hay 2 patologías que no curan, y son justo el narcisista maligno y la estructura antisocial, porque ellos no tienen la aplicación de amar. Entonces, como no son capaces de amar, ni de empatizar, ni salir de sí mismos, no se pueden curar. Todas las demás sí se curan con amor. Se curan con estructura. ¿Qué hace el seminario? Da estructura. ¿Qué hace la casa de formación de estructuras? Horarios, comidas, actividades. La estructura cura. Sí, la estructura cura. Entonces, tener una meta, tener una disciplina, todo eso cura. Pero, por ejemplo, estas últimas personas, los narcisistas, marinos, estudiantes, ¿entonces tuvieron una historia? Siempre, nada, siempre, Claudia, esto que nos compartes es bien útil. Una persona que le encontramos en cualquiera de estas líneas hasta acá abajo, algo tuvo que haber pasado en su historia para que tenga esto. Por eso es fundamental preguntarte, a ver, ¿qué habrá pasado en la historia de esta hermana, de este hermano, para que generara esta estructura? ¿Cómo identificas a un psicótico cuando está medicado? Bueno, te platico, a nosotros nos pasó el año pasado un joven modelo, o sea, bueno, yo lo conocí hace 2 años, se me incorporó el proceso y era como el modelo o sea, dejó la carrera de medicina, los papás apoyando, lo que tú quieras, Dios te ame, cosas de esas, ¿no? Conozco la familia y cuando le empiezo yo a escarbar a la familia sobre la personalidad del muchacho, como hacemos, era el padrastro, ¿no? Me hace un ruido, hablo con la señora con que estábamos cenando y también le cambia el tema y el señor se me como que no toques el pasado mucho, lo de me hizo ruido. Cuando tenemos el preseminario, el muchacho empieza a presentar una ausencia de su identidad, empieza a referir, se nos salió y donde teníamos el preseminario es en una colonia pues, separada del orden. Se empezó a regalar la ropa, vio los zapatos, se perdía en la casa, que veía a Dios, hablaba, cositas de esas, ¿no? Ya en una de esas ya se nos había perdido 3 veces en la casa, una casa de más de 12 hectáreas de terreno. Y lo empiezo a afrontar y empiezo a descubrir cosas de su pasado que estaban haciendo mucho ruido. Y en la interrogación le digo, oye, ¿tomas medicamentos? Y ella dice, sí. ¿Desde cuándo no los tomas? Desde hace 3 meses. Y empezó, fueron 3 días de estarlo cuidando porque se salía, se fue a Guadalajara, le dimos una tarde de libro, nuestros compañeros lo fue a cuidar, se fue a la plaza de Guadalajara, se quitó la ropa, se empezó a bañar, la policía llegó y dijo, no, somos seminaristas, no lo llevamos. Iba en el carro, en un Uber, se quiso bajar en el Uber del movimiento que me estamos protestando. Llega, cuando vamos a tener estamos siempre en la casa del presidente, y le hablamos a los papás y se enojan. Que por qué se los vamos a correr si su niño estaba, pues no era niño. Pero ellos ocultaron entonces que estaba medicado, que tenía sus problemas, y hablaron cuando dijeron, vaya, te mande si quiere, pero el muchacho no era, por haberlo ocultado. Pero yo les decía a los compañeros, si el muchacho no se hubiera suspendido por sí solo la medicina, ustedes lo pasan o lo pasamos como el mejor modelo. O sea, ¿cómo te das cuenta si estábamos? Tiene que presentar algunos patrones, ¿no? Sí. Lo vamos, bueno, es como muy complicado. Me parece que el trabajo que ustedes hicieron, Padre Ernesto, fue muy bueno y muchas gracias por platicárnoslo a todos, porque sí nos puede pasar a todos. Es fundamental en las fichas de las entrevistas, la cuestión desde pastoral vocacional, desde antes, las fichas tienen un apartado que habla sobre salud. Entonces, eso es como un primer indicador, ¿no? A ver, alergias, medicamentos, tu historia médica, los estudios médicos que ahora ya también se les piden, así como que entren con sus estudios de sangre, de orina y hasta de copro. Esos son como los primeros indicadores. Entonces, si ya desde las entrevistas algo nos falta, tenemos que ir también a descartar cuestiones médicas, por ejemplo. A veces puede ser muy difícil, hay que instigar en las entrevistas medicamento, eso se obtiene solo por entrevista, porque no lo sabes.
Si el chico está medicado, ¿qué otra cosa nos va a dar? Sus conductas, que fue lo que ustedes vieron, conducta. El chico que se pierde, el chico que no comunica, el chico que tiene sonambulismos inclusive, o las chicas que tienen sonambulismo, también es importante como poderlo revisar. Y la verdad es que yo sí soy de la idea que si desde antes el chico ya te está diciendo que sí tiene o ha tenido un trastorno y que por eso requiere medicamento, la realidad es que no es la casa ni el seminario el lugar. Digo, a menos que ustedes quieran tener la claridad de que sus seminarios, sus casas de formación se conviertan en hospitales psiquiátricos, en reclusorios o en cárceles, si lo quieren, ¿no? Si no, de lo contrario, pues mejor mándenlos a su casa donde ustedes hacen servicio. Porque a veces por el temor, por el número, las cifras, pues dejamos que todos pasen. Eso, Padre Ernesto, la primera cosa es entrevista y es la ficha de identificación. Eso es como lo primero. Y revisar, descartar todo lo fisiológico siempre primero. De verdad, hasta esta situación de cirugías, pie plano, alergias, ya todo eso nos empieza a decir que algo se está pasando. Y por ejemplo, la duración en el proceso de acompañamiento, las experiencias previas, las grupales, todo eso ayuda, ¿no? Porque sí, es como muy difícil. Si tú no tienes una preparación y no tienes un ojo clínico, no. En las experiencias previas lo veías catequizando, el muchacho no va feo, las chiquillas, todo el mundo lo seguía, y ay, qué bien que en nariz, cosas así. Yo hasta a veces les digo, hasta revisen los oídos y los ojos, porque a veces nos encontramos chicos hipoacúsicos. ¿Cómo? Hipoacúsicos, es fisiológico, que no oyen, pero no lo sabemos, o que oyen mal. Y de repente podemos ver que son indiferentes o sí, o sea, lo fisiológico y la duración en el tiempo. Es que sí es bien complejo. Yo, por ejemplo, me tocó llevar el proceso terapéutico de un chico de 16 años que llegaba solo por conductas antisociales. Tenía conductas como mentirle a tenía problemas, tenía conflictos. Los papás se separaron desde el nacer. El chico vivía solo con la mamá, pero la mamá lo violentaba. Y había una dinámica de descuido y de negligencia. El chico llega a consulta porque se escapó de la casa de la mamá para ir a buscar al papá, pero el papá tampoco quería atender al hijo porque él se había casado recientemente con otra chica y le dejaron el chico adolescente de 16, 18 años a la abuela. La abuela se hace cargo, pero empieza a tener, no se quiere bañar, no quiere dormir, no quiere cumplir reglas, no cumple normas, se escapa de la casa, se sale a caminar y se pierde la noche. En una de esas entra un Walmart, se roba unas bocinas, lo agarran los policías y van a buscar a los abuelos. Conductas delictivas. De verdad que a mí me tomó cerca de unas 4 a 5 entrevistas para clarificar que el chico sí tenía conductas antisociales. Pues cuando ya me empecé a ver todo como el perfil, yo les dije, a ver, tenemos que descartar. Conforme el tiempo fue pasando, el chico tenía muchas carencias en lo académico, escribía mal, no tenía ortografía, no sabía leer, no sabía comunicarse. Empezamos a cubrir como todas esas áreas junto con una pedagoga. Empezó el chico a escribir más, logramos que el chico entrara a una preparatoria. El chico empezó a entrar a la preparatoria y de repente decía, ay no, como que sí la vamos librando, ¿no? Por la edad. El chico, dentro de las conductas antisociales graves que empezó a generar, una es que llevó el cuchillo a la escuela porque estaba enojado con un chico que le quitaba a la novia, que la novia nunca fue su novia y que nunca quiso con él, y llevó el cuchillo a la escuela. Los amenazaba y les decía que él, en sus fantasías, que él tenía tíos y primos que eran militares y que luego la mafia y que iban a matar al otro. Generó un ambiente en el colegio. ¿Cómo te das cuenta? En las relaciones. Entonces el chico, la última cosa más grave que hizo fue que prendió fuego a las cortinas de la casa cuando los abuelos no estaban, estaba él solo. Entonces tenía muchas conductas antisociales. El chico sí se le canalizó a psiquiatra, pero aquí el tema es que una persona antisocial, como no tiene una lesión neurológica ni fisiológica, pues ¿qué le vas a dar? Nada, no se le puede dar medicamento. Ni se podía diagnosticar como tal porque tenía entre 16 y 17 años. Tenemos que esperarnos
un año más para poder diagnosticar como tal y que entonces a lo único que se le podría es bajar ansiedad, nada más, porque era un chico ansioso, tenía adicción a la pornografía, adicción a la masturbación, pues tenía toda una estructura bien complicada. Entonces, como no es fácil darnos cuenta, la verdad es que no es fácil darnos cuenta, más que la misma experiencia es la que te va diciendo, ahora que ya me han llegado un par de chicos, es más frecuente y más triste encontrárselos. Y también nos las encontramos en las casas de formación, masculinas y femeninas. Entonces son hermanas que empiezan a generar división, a llevar chismes, a generar su propio grupo, que gradualmente empiezan a escalar estructuras de poder. Y una vez que van llegando a estructuras de poder, hacen mucho daño a la comunidad. La dividen, intercambian las informaciones, económicamente generan mucho caos, pero además, así como pasó acá, desde la estructura de los valores, y nosotros, y Dios, y yo veo, y yo siento, y las personas que de repente no queremos crecer en sentido crítico, en cuestionamiento, en discernimiento, pues no lo creemos. Y de verdad que me ha tocado conocer también, así como un caso en una comunidad, se ha trabajado con ellas como 2 años, porque ha sido como bien difícil creer que es posible que la hermana estaba mal o estaba enferma. Entonces, de verdad, ha dejado a toda una casa con muchas heridas. Entonces sí, nos lo encontramos 2 años donde no se ha podido recuperar la confianza interna porque se generó conflicto, se generó chismes, conflictos a las comunidades alrededor porque llevaba y traía información con el obispo, con los párrocos que asistían a esa casa. Entonces es bien complicado y muy doloroso, pero no es nada fácil para un psiquiatra, que además de son viejitos, es fácil encontrarlos. Para algunos psicólogos ni siquiera estamos preparados. Tenemos un equipo, ahorita yo ya estoy cerrando este proyecto, pero tengo un equipo de 23 psicólogos que hacen servicio a la comunidad. Damos talleres y damos psicoterapia. Ni mi equipo de psicólogos sabía diagnosticar a un paciente con esquizofrenia. Y entonces les dije, a ver, tenemos que ir, gracias a Dios ya tenemos un psiquiatra, ahorita tenemos que buscar, pero tuvimos la situación donde nos llega un paciente, una persona medicada, que llegaba a los talleres. Entonces llegaba a los talleres y ya se chutaba 3, 4 talleres de desarrollo humano, todo un año, y entonces generaba conflicto en los talleres. Y entonces generaba conflicto, hacía chismes entre una, y es que esa señora le tocó, y esa señora, total, que yo soy la coordinadora, y entonces él pidió hablar con la directora de la unidad, pero la unidad lo escuchó y todo, y no se dio cuenta. Y entonces pidió hablar con la directora general del Departamento de Desarrollo Humano, porque tenía que ir a decir. Y entonces en su discurso, su lenguaje era lento, su mirada se iba para diferentes lados. Entonces el discurso lento, él denunciaba que una señora de volumen grande le llevó sus manos para que tocara sus senos. Traía muchos conflictos sexuales. Entonces cuando yo empecé a escuchar el ritmo, la velocidad, el destiempo, etcétera, entonces dije, a ver, y empecé a explorar. Oye, ¿has tomado alguna ocasión, te han hecho alguna evaluación? Porque además una persona que trae un tipo de trastorno, si tú te peleas o le reflejas su malestar directo, te agrede y se cierra. Entonces tenía que ser como muy respetuosa para poder encontrar. El chico estaba medicado, tenía un año en el que los talleres le habían ayudado, pero había generado su conflicto, porque el conflicto se lo llevan. Entonces las hermanas que tienen un conflicto en una comunidad, la pasan a otra y trae conflicto, lo pasan a otra y trae conflicto, la pasan a otra y trae conflicto, y ya pasó por todas las casas de formación o las casas de comunidad y no saben qué hacer. Entonces lo único que están haciendo es como echarle la bolita y la papa quemada a la otra casa. Dura ahí 1 año, 2 años, conflicto, madre, ya no la aguanto. Lo peor y lo más triste es que estos fenómenos aparecieron desde que era aspirante y postulante. Y entonces, cuando ya fue profesa, pues entonces ya no la podían ni sacar, ¿no? Entonces, este paciente, por eso fue cuando empezamos también con el equipo
a formarlo en cuestiones de cómo identificar, inclusive, porque no era tan fácil para nosotros, ¿no? Entonces, ni a veces para nosotros relativamente jóvenes es fácil, hasta que ya te topaste con un caso y es un caso recurrente. Y entonces, ahí te vas al DSM, y si es cierto lo que dice el DSM, 5 intentos, hoy es cierto, 6 meses, y hace esto, y hace esto, y esto. Para mí fue la primera vez que me encontré un sociópata, y yo dije, no manches. No, dije primero uno, pero después dije, qué miedo. Y yo solita aquí en el consultorio, no, siempre pedía a los papás que estuvieran afuera, porque desde un chico, y de verdad era su mirada, su actitud era agresiva, era invasiva, etcétera. Entonces no crean que está fácil. Lo peor es que el sociópata y el narcisista no sufren. Quien sufre es su familia y sufre la comunidad. Por ejemplo, aquí, todos estos, por ejemplo, el paranoide sí sufre, pero persiguen, ¿eh? El hipomaníaco también sufre, de verdad, le duele la panza, el corazón, el hígado. El esquizotípico también sufre y tiene miedo, se mueve mucho por el miedo. El esquizoide también sufre demasiado. El hipomaníaco sufre cuando está en el periodo de depresión, pero estos dos no sufren. ¿De verdad? Cuando dicen que gozan, cuando hacen... El sadomasoquista está aquí. Sí, por raro que parezca, también ya me ha tocado ver estructuras masoquistas en terapia. Y no creo que me las encontré fácilmente, han sido pacientes que me ha tocado llevar procesos hasta casi por 3 años. Y que el primer año es sufrir, y el segundo sufrir, y el segundo sufrir, y de repente alguien diría, ay no, o sea, ¿a poco le gusta sufrir? Pues no le gusta. El masoquista no le gusta sufrir, pero hace todo para sufrir. No, pero que le gusta sufrir al otro, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, es el sadomasoquista. Ajá, aquí. Sí, el sadomasoquista sufre haciendo sufrir al otro, pero alternan también. También me gusta que me hagan sufrir. Sí, claro. El ciclotímico también sufre, ¿eh? El dependiente, uy, no se diga. Los histriónicos y narcisistas sufren hasta con galletas de animalito. No, nos da mucha risa, pero me han tocado ver un caso patológico de masoquismo, que además ya tenía combinación con ideas obsesivas compulsivas. De hecho, si ustedes quieren ver algo como muy light, hubo una serie hace cerca de 6 años que se llamaba Enfermas de Amor, y la sacaron en el 2, y es la historia de Enfermas de Amor, y la sacaron hace como 6 años atrás, y son 4 casos patológicos. Una chica con ideas obsesivas compulsivas en torno a la religión, una chica que tenía una dinámica masoquista, y es como bien interesante ver cómo más o menos pueden acercarse a estas realidades. Entonces las chicas estuvieron en el hospital psiquiátrico, avanzaron mucho, como experimento las mandan a una casa, las 4 viven juntas, y eso es un caos. Muy divertido, pero está como padre para verlo. Digo, quizá el especialista puede decir esto está padre. Para el que lo vive, no está padre. Para la familia, no es nada padre. No es nada padre. Entonces, me tocó ver el caso de una chica que tiene estructura masoquista, depresiva, es histérica y tiene ideas compulsivas. Todo esto lo tiene junto. Entonces, la chica de verdad es una chica físicamente guapa, nivel socioeconómico medio alto. La chica es bailarina de hawaiano, toca piano, toca violín. Es una chica que estudió diseño gráfico, pero sus ideas obsesivas le impiden relacionarse con las personas. Trabaja en una planchaduría, no puede hacer nada más. Trabaja con un grupo de 3 personas, pero empezó a trabajar muy bien controlando los pensamientos, pero gradualmente me envidia, tiene celos, habló mal de mí con la jefa. Entonces sus ideas paranoides, que además eran obsesivas compulsivas, estaba por eso por acá, le empezaron a aislarse, a alejarse, se autolesiona en un momento de mucha autoexigencia, porque tiene conflictos significativos con la madre. Estos son los orígenes de las patologías, los conflictos con la madre. La chica en una crisis que no pudo controlar un encuentro con la mamá, entonces se golpeaba a media calle porque no podía controlarse. Entonces la chica se rasguña, se araña,
llevaba tratamiento psiquiátrico, pero lo había dejado, llevaba tratamiento psicológico, y cuando llega conmigo ya había más o menos controlado, pero de verdad que sufren, de verdad, porque es su realidad y la viven como su realidad. Entonces sufren. Pero como sufren, algunas les puede ayudar la estructura, los horarios, la rutina, y pueden llegar medianamente a estar a este nivel, a este. La chica tenía ideas paranoides, algunos rasgos de hipocondriasis, pero estaba más en esta línea, con cuestiones obsesivas compulsivas, pero su misma historia personal la hace estar aquí. Entonces, no, sí es como muy complejo. Y cuando esto nos lo llevamos a las casas de formación, pues lo es aún más. ¿Sale? Bien, ya veíamos, entonces, hasta aquí dudas. Estuvo como muy complejo, muy pesado, muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí. Pues sí es fuerte. A mí me parece que es sumamente doloroso porque vamos a terminar ya para prepararnos a la comida y ya no les platicaría que resulta que los mecanismos de defensa, que es parte de lo que ya hemos estado hablando aquí, los mecanismos defensivos, pues estos tienen una finalidad. Los mecanismos de defensa, en un primer momento, necesitamos ver qué son. A mí me gusta, y de este módulo tiene como propuesta el que no nos asustemos a los mecanismos de defensa, sino más bien cómo integrarlos, los mecanismos de defensa. Alguna ocasión, a mí me gustaba, cuando le presentamos a don Carlos este proyecto del Departamento de Desarrollo Humano, él nos hacía una observación para la etapa filosófica, y la observación iba en que el chico de etapa filosófica que cuestiona la realidad se cuestiona sobre si tiene o no tiene vocación, y que mucho de lo que tendríamos que hacer en los departamentos de desarrollo humano es acompañar a que el chico pueda ver que sí tiene los elementos, pero que tiene que quitar todo aquello que no le sirve. ¿Qué no le sirve? Los mecanismos de defensa. ¿Cuál es la finalidad de un mecanismo de defensa? O mejor dicho, antes, ¿cuál sería la tarea tuya con respecto a los mecanismos de defensa? Todas las personas tenemos mecanismos de defensa, todas. Grandes, chiquitos, medianas, primitivas, secundarias, más crecidas, menos crecidas, y algunas hemos logrado tener ingenierías, ni siquiera es mecanismos, sí, ahí está el título, mecanismos de defensa de integración. ¿Cuál sería tu trabajo? Tu trabajo es observar y registrar las reacciones de las y los candidatos ante la confrontación de la motivación. ¿Qué pasó cuando Juan confrontó a Herodes? ¿Qué pasó cuando Juan le dijo, no está permitido que te cases con la esposa de tu hermano? Él se enojó, apareció la reacción defensiva. Pero más su esposa. En el caso de él apareció el que se enojó, pero se asustó, pero como que sí, pero como que no creía, pero como que le costaba decidir. Pero ¿qué pasó con Herodías? Herodías es la que generó todo. Entonces creó, esperó, planeó, buscó la oportunidad para que se diera. ¿Cuál es la tarea tuya? Tu tarea es que observes. Cuando tú confrontas a los chicos o a las chicas, ¿cuál es su reacción? ¿Miente? Cuando tú le descubres una verdad de una situación que está ocurriendo, ¿qué mecanismo defensivo aparece? ¿Cuáles son las reacciones? Enojo, negación, ocultamiento, evasión, aislamiento, echar la culpa al otro, porque estás confrontando, ¿no? Entonces, la madre formadora que le dice a la chica, oye, me he dado cuenta que estás muy enojada con Teresita y en la cancha de fútbol le lanzaste el balón directamente. ¿Yo?
no madre, usted vio mal. Oye, yo lo vi, yo estuve ahí. ¿Cuándo? ¿Hoy o ayer? No, creo que fue antier. Ah, pero fue un accidente, madre. Oye, pero lo has hecho 5 veces en la última semana. Ay, madre, ni cierto. Qué fijada es, madre. ¿No aparecen los mecanismos defensivos en este comentario? Sí. Hecho de la vida real, ¿eh? ¿Cuál es tu tarea? Observar cuáles son las actitudes que manifiestan y cuál es su capacidad actual para integrarlas en un solo proceso vocacional. Oye, Teresita, me di cuenta que le has estado aventando el balón muy fuerte a tu hermana. Madre, no me había dado cuenta. Bueno, ¿y por qué lo estás haciendo? Pues es que no sé, pero bueno, voy a ver. Y a la siguiente ocasión, madre, ya me di cuenta. Lo que pasa que Teresita está haciendo esto y en la habitación y cuando usted no está, y entonces pasa esto y esto y esto. Ahí hay un indicador de que la chica está teniendo actitudes y que sí quiere integrarlas en el proceso. ¿Me voy explicando? Sí. Entonces, las situaciones y los acontecimientos que vive, pues le permiten verlo. Esa va a ser tu trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que los mecanismos defensivos aparecieron porque la persona en algún momento de su vida no tenía o no tiene una autoestima sana. ¿Cómo se construyen los mecanismos defensivos? Los mecanismos defensivos se construyeron otra vez. Volvemos a la infancia. Papá, mamá, situaciones, pobreza, carencia. ¿Qué es un mecanismo defensivo? En un momento el niño se siente chiquito. No puede. Son grandes y tienen que generar como un redondel para protegerse. Porque él se sintió violentado, agredido. Un seminarista me dice una palabra, vituperado. Entonces se siente así y no tiene recursos para defenderse, se tiene que proteger. Conforme el niño o la niña va adquiriendo un concepto positivo, va haciendo contacto con su valía, empieza a crecer. Y si crece, el mecanismo defensivo ya no lo usa. Se puede salir de ese redondel. Si el niño o la niña creó un redondel para protegerse, pero conforme fue creciendo, lo fue levantando y luego lo fue levantando.